25 lugares abandonados más aterradores de la historia. Cuando pensamos en turismo, las imágenes que nos vienen a la mente son playas hermosas, monumentos históricos, actividades culturales y ciudades milenarias. Sitios interesantes para descansar, disfrutar y aprender, pero no todos buscamos lo mismo cuando estamos de vacaciones. Cada vez hay más aficionados al turismo negro, o dark tourism, la práctica de visitar lugares tenebrosos, con historias siniestras o sitios abandonados que más que diversión provocan miedo. En este video conoceremos algunos de los sitios más aterradores en el mundo, desde sanatorios mentales, parques de diversiones, en ruinas, hasta toda una ciudad cerrada tras una de las mayores tragedias de la historia. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Estación del antiguo ayuntamiento en Nueva York, Estados Unidos. El primer viaje oficial del metro de Nueva York ocurrió en 1904, desde una estación ubicada bajo el ayuntamiento de la ciudad, en el Bajo Manhattan. Era una estación elegante, con techos abovedados, claraboyas y múltiples candelabros. Fue un ícono de la época dorada neoyorquina. Sin embargo, la estación cerró en el año 1945 porque su estructura y plataforma eran muy pequeñas. La ciudad había crecido y requería espacios más largos para los nuevos trenes de mediados de siglo. Además, para ese entonces apenas 600 personas usaban esta estación, mucho menos que el resto de las paradas de la ciudad. La estación antigua no fue destruida y nunca volvió a abrir, pero se puede ver si tomas la ruta subterránea 6 hacia el downtown de la ciudad. Más allá de la estación terminal, los trenes de Nueva York todavía usan la pista del antiguo ayuntamiento para dar la vuelta y reiniciar su circuito. Además, el Museo del Tránsito de Nueva York ofrece tours guiados para sus miembros. Es uno de los pocos sitios abandonados que todavía se pueden visitar en la ciudad. Con los años, su hermosa estructura tiene más bien un aire tenebroso y desconcertante. Número 2. Sede olímpica de los Juegos de 1984, en Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Lo que alguna vez fue un sitio de alegrías y glorias deportivas, en la actualidad no es más que un recordatorio de los horrores de la guerra. La sede de los Juegos Olímpicos del año 1984 fue Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, uno de los países que entonces formaba parte de la antigua Yugoslavia, el primer país socialista en servir como sede de unos Juegos de Invierno. 6 años después de la cita deportiva mundial, estalló una serie de guerras regionales que llevaron al colapso de Yugoslavia y la independencia de sus 6 países. Cuando Bosnia y Herzegovina declaró su independencia en 1992, se inició una sangrienta guerra, uno de los peores conflictos recientes. Por 4 años se mantuvieron los enfrentamientos, y uno de los episodios más cruentos fue el sitio de Sarajevo, durante el cual se usaron algunas de las sedes olímpicas como sitios de resguardo y de confrontación. Para el momento en que terminó el asedio a Sarajevo, las sedes olímpicas habían sufrido muchos daños visibles. Por décadas, los sitios quedaron abandonados y las estructuras afectadas. Sin embargo, recientemente han restaurado y modernizado algunos de estos lugares. Número 3. Sanatorio de Waverly Hills, en Kentucky, Estados Unidos. El Sanatorio de Waverly Hills fue un hospital construido en 1910 para atender una epidemia emergente de tuberculosis en la ciudad de Louisville, en Kentucky. El edificio es un gran ejemplo de la arquitectura gótica del siglo XX, lo cual añade un toque más tenebroso al sitio. En la década de 1960, el hospital fue convertido en un centro de atención de salud mental para pacientes con demencia y otras discapacidades mentales severas. Como muchos de estos centros, en Waverly Hills había hacinamiento y negligencia. Muchos de sus pacientes sufrieron maltratos y mala atención. Fue cerrado en el año de 1982 y eventualmente se le incluye en las listas de los sitios más embrujados del mundo. La Sociedad Histórica de Waverly Hills ofrece tours con reservación para conocer y recorrer este sitio. También han hecho eventos por Halloween y otros festivos en la sede del antiguo sanatorio. Número 4. Fuertes marítimos de Mousehole, en estuario del Támesis, Inglaterra. Estas estructuras oxidadas se encuentran en la boca del río Támesis, en Inglaterra,
Su rol original era proteger la isla de una amenaza que terminó hace mucho tiempo. Durante la Segunda Guerra Mundial, estos fuertes tenían un rol antiaéreo. Debían disparar y derribar los aviones del bando alemán. En total, los fuertes derribaron 22 aviones de guerra nazis y hundieron un submarino. Después de recibir la baja del ejército y abandonar su uso militar en la década de 1950, fueron utilizados como base para una estación de radio ilegal. Como muchos sitios históricos abandonados, estos fuertes no están abiertos al público. Sin embargo, se pueden ver desde afuera y tomarles fotos si se toma un tour en un barco turístico por el estuario del Támesis. Los barcos pasan lo suficientemente cerca para tener una vista clara de estas extrañas estructuras. Muchos consideran que el Támesis es uno de los cuerpos de agua más embrujados del planeta. Número 5. La ciudad de Pripyat, Ucrania. En este caso no hablamos de un sitio abandonado, sino de toda una ciudad. Es probablemente el sitio abandonado más famoso del planeta, porque fue la zona urbana más cercana y afectada por uno de los desastres humanos más grandes de la historia, la tragedia de Chernóbil. El 26 de abril del año 1986 ocurrió una explosión en la central nuclear de Chernóbil, cuando Ucrania pertenecía aún a la Unión Soviética. La ciudad de Pripyat fue evacuada 36 horas después de la explosión. Alrededor de 50.000 personas abandonaron sus casas y posesiones, huyendo de los severos efectos del desastre nuclear. Dejaron todo atrás. Visitar Pripyat es desconcertante y aterrador, no solo por los niveles de radiación que aún emanan de los restos de la central, sino porque la ciudad nunca se consideró segura para volver a vivir. Así que quienes visitan sus restos todavía pueden ver las escuelas, casas, parques y comunidades con sus relojes congelados a las 11:55, la hora en que se fue la electricidad. Si bien se cree que nunca será seguro vivir en Pripyat debido a los niveles de radiactividad, al menos no será seguro hasta dentro de unos 24.000 años. Sí es posible hacer un tour breve que organizan las propias autoridades ucranianas. Estos paseos han ganado popularidad desde el año 2019, cuando se estrenó la popular miniserie Chernóbil en HBO, que cuenta precisamente la historia del accidente nuclear. Sin embargo, en la actualidad las visitas están prohibidas y la ciudad ha sido cerrada desde el 19 de febrero de 2022, debido a la invasión de Rusia a Ucrania y los combates que se han mantenido desde entonces. Número 6. Templo Tháp Prom en Angkor, Camboya. Algunos sitios abandonados no son necesariamente tenebrosos, pues su ambiente genera más bien una sensación de reflexión sobre el paso del tiempo y las civilizaciones. El templo Tháp Prom es uno de ellos, a diferencia del resto de los templos del área de Angkor, que están mejor preservados. El Tháp Prom fue construido en el siglo XII, abandonado en el siglo XIV y eventualmente se fusionó con el entorno natural de la jungla. En la actualidad el edificio está lleno de raíces y plantas que abrazan la estructura. Es una especie de mezcla entre naturaleza y arquitectura que parece salida de la película. De hecho, lo utilizaron como locación para la grabación de Lara Croft, Tomb Raider. El templo está abierto para turistas. Número 7. Estación Central de Michigan en Detroit, Estados Unidos. En 1913, cuando fue inaugurada, la Estación Central de Michigan era la estación de tren más alta del mundo. Su llamativa estructura tiene arcos altos, pilares de mármol, claraboyas de cobre y puertas de bronce. Era el principal depósito ferroviario de Detroit y uno de los principales edificios de una ciudad que veía crecer su capacidad industrial. Pero alrededor de la década de 1950 aumentó la popularidad de los vuelos y los viajes en carros personales, dejando la industria ferroviaria muy reducida. Esto causó el cierre de muchas estaciones y la eliminación de buena parte de sus líneas de trenes. Después de décadas con pocos pasajeros, la Estación Central de Michigan cerró definitivamente en 1988. Su estatus como edificio histórico salvó a la estación de la demolición, pero se le consideró una edificación demasiado grande y poco atractiva. Por años fue saqueado y vandalizado, y se convirtió en hogar de indigentes y centro delictivo. Sin embargo, en el año 2018 la compañía Ford Motors compró el edificio y sus terrenos alrededor, que se convirtieron en un distrito innovador. En la actualidad se está renovando y restaurando la estación, y se espera que la primera fase esté lista a mediados del año 2023. Número 8. Isla Hashima, Japón. También conocida como la Isla Battleship, o Isla de Buque de Guerra en español, en la Isla Hashima se encuentran los restos de la rápida industrialización de Japón. La isla tiene básicamente 16 acres de concreto y soportes de acero, los restos abandonados de enormes edificios.
A mediados del siglo XX, en la isla Hashima, vivían más de 5.000 personas en edificios residenciales de mucha altura, que hicieron de la isla uno de los sitios más densamente poblados del mundo. Buena parte de su población eran trabajadores de las minas y sus familiares. Por eso, cuando las minas cerraron en 1974, la isla fue abandonada gradualmente hasta quedar completamente vacía. Una terrible parte de su historia ocurrió entre 1930 y 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. En estas décadas, las minas no estaban atendidas por trabajadores y obreros normales. El Imperio de Japón usaba mano de obra esclavizada proveniente de Corea. Al menos 800 coreanos fueron forzados a trabajar en la isla Hashima durante la guerra y se estima que 134 murieron durante sus labores. En la actualidad, hay paseos turísticos a Hashima para ver los restos acabados de sus edificios. Además, la isla fue locación de la película de James Bond, Skyfall, estrenada en 2012. Número 9. Castillo Frankenstein, en Muttal, Alemania. En toda Europa hay sitios abandonados. Es normal en un continente con tanta historia, y sobre todo, con buena capacidad para preservar sus sitios históricos. Sin embargo, el Castillo Frankenstein, construido durante el siglo XIII, definitivamente destaca. Este castillo es famoso por su conexión con una de las criaturas de Halloween más populares y terroríficas. Hablamos, por supuesto, del monstruo de Frankenstein. En este castillo, el científico Johann Conrad Dippel condujo experimentos bizarros durante el siglo XIII en animales y se dice también en cadáveres humanos. ¿Fue Dippel la inspiración para el Dr. Frankenstein, creador de la famosa criatura? Si bien la autora de Frankenstein, Mary Shelley, nunca mencionó este castillo en sus diarios, sí se sabe que lo vio durante un viaje por el río Rin en 1814. ¿Habrá escuchado estas historias? Quizás su hermano, que fue traductor de los hermanos Grimm, leyó la historia y se la contó. De cualquier manera, de acuerdo con la tradición oral, este castillo fue abandonado durante el siglo XVIII y se rumoraba que era el hogar de un dragón. En la actualidad, las ruinas están abiertas para visitas turísticas. Número 10. Iron Gate Trail en Washington, Estados Unidos. En Skycomish, una localidad en el estado de Washington, hay un hermoso camino para senderistas que pasa por el sitio de uno de los peores accidentes de tren registrados en la historia de Estados Unidos. El incidente ocurrió en 1910, cuando dos trenes del Great Northern Railroad fueron descarrilados por una enorme avalancha que enterró los vehículos y a sus pasajeros en un cañón que se encontraba a un lado de la vía. Esta fue la avalancha más grande de la historia estadounidense. El accidente causó la muerte de 96 personas. Después de este caso, se construyeron vías y túneles más seguros. Pero todavía permanecen las rutas antiguas. Algunos dicen que están embrujadas, pues muchos senderistas han reportado escuchar gritos y sonidos perturbadores alrededor del sitio del accidente. Las visitas están prohibidas, pues es muy peligroso entrar a los túneles. Sin embargo, muchos se atreven a asomarse desde afuera. Número 11. Los restos del SS Airfield en la bahía de Homebush, Australia. El SS Airfield fue un buque construido en 1911 y usado para el transporte de suministros durante la Segunda Guerra Mundial. No es un naufragio común. El buque fue abandonado después de ser retirado del servicio militar en 1972. No fue destruido ni hundido. Simplemente lo dejaron en el mismo sitio donde atracó por última vez, la bahía de Homebush. Tiene un aire siniestro agravado por su entorno, pues el SS Airfield es apenas uno de muchos barcos abandonados en el puerto. El área industrial se había contaminado con restos tóxicos, pero fue limpiada y renovada para el año 2000, cuando Sydney fue sede de los Juegos Olímpicos. En la actualidad, la zona tiene varios suburbios, pero todavía permanecen los restos del buque. En ellos han crecido árboles, por lo cual se le llama el bosque flotante. Número 12. El faro Tillamook en Oregon, Estados Unidos. Por unos 140 años, el faro Tillamook ha hecho guardia sobre el Océano Pacífico, a una milla desde la costa del norte de Oregon. La construcción de este faro se inició en 1879 y se encendió por primera vez 2 años después, en 1881. Alumbró la costa hasta 1957, cuando se apagó por última vez. Desde entonces, el faro fue retirado de funcionamiento. Entre 1980 y 1999, un grupo de inversores en bienes raíces compró el faro y lo mantuvo operativo, pero como una especie de cementerio. Dentro de su edificación hay alrededor de 30 urnas de restos crematorios. Debido a este siniestro uso y a los incontables naufragios que han ocurrido alrededor, muchos han considerado que el faro está embrujado. Número 13. Presidio Modelo en Nueva Gerón, Cuba.
Ubicada en una pequeña isla en la costa sur de Cuba, esta prisión abrió sus puertas en 1931. Está compuesta por varios edificios, incluyendo 5 estructuras circulares similares a las arenas de combate de la antigua Roma. Pero en lugar de tener gradas para espectadores, estaba llena de celdas para prisioneros. Cada torre tenía 1000 prisioneros a la vez. Este tipo de correccionales es poco frecuente en el mundo. La estructura en Cuba se hizo siguiendo el modelo de la penitenciaría Stateville de Illinois, en Estados Unidos. Prisión modelo estuvo en operación entre 1931 y 1967. En ella estuvieron apresados varios de los líderes de la Revolución cubana, incluyendo a Fidel Castro, quien entre 1953 y 55 cumplió menos de 2 años de una sentencia de 15. Después de su cierre, la prisión fue abandonada. En la actualidad es un monumento nacional y tiene un pequeño museo. Número 14. Cementerio de trenes de Uyuni, Bolivia. En una parte remota del desierto boliviano se encuentra este cementerio de trenes. Durante el siglo XIX, los trenes eran una parte crucial de la industria minera de Bolivia, pues se usaban para trasladar los minerales a puertos chilenos para su exportación. Pero en la década de 1940 la industria minera se redujo y los trenes dejaron de ser necesarios. En lugar de retirarlos de servicio o venderlos como chatarra, las empresas ferroviarias simplemente los dejaron en el medio del desierto, y ahí se encuentran desde entonces. Aunque no son una atracción turística formal, sí atrae muchos visitantes porque se encuentra relativamente cerca del Salar de Uyuni, un sitio turístico del país. Número 15. Kayaköy, en la provincia de Muğla, Turquía. Las calles del pueblo de Kayaköy se mantienen siempre calladas, perturbadoramente calladas. Hace un siglo, alrededor de 10.000 personas vivían en esta localidad, pero ahora está abandonada. No es el único sitio despoblado, pero se destaca porque sus viviendas y construcciones están prácticamente intactas. Sus habitantes eran musulmanes de Anatolia y cristianos ortodoxos griegos, 2 comunidades que convivían y cooperaban entre sí. Los cristianos eran artesanos en su mayoría y los musulmanes granjeros, pero entre 1919 y 1923, la guerra entre Turquía y Grecia acabó con todo. Los cristianos fueron expulsados de sus casas y obligados a volver a Grecia. Los musulmanes residentes de Grecia fueron enviados a Turquía. Y luego, en 1957, un terremoto de magnitud 7.1 destruyó buena parte del pueblo. Las zonas musulmanas fueron reconstruidas, pero las cristianas permanecen en ruinas en la actualidad. Número 16. Kolmanskop, en el desierto de Namibia. En 1908, un trabajador ferroviario encontró lo que resultó ser diamantes en una zona deshabitada del desierto de Namibia. Esto causó una oleada de visitantes en el área. Los diamantes eran tan abundantes que podían minarse con solo agacharse y excavar un poco la tierra con las manos. Para 1912, este pueblo, que entonces formaba parte de la colonia alemana del suroeste de África, se convirtió en el productor del 11.7% de los diamantes comercializados en el mundo. Las autoridades alemanas no querían que la población namibia nativa se enriqueciera con los diamantes, así que cerraron el área y la designaron zona restringida. Desplazaron forzadamente a las tribus nativas y los obligaron a vivir en zonas marginales, mientras que eran esclavizados en las minas. Para 1930, las minas estaban agotadas. 2 décadas después, no quedaba nadie en el pueblo. La mayoría de las estructuras siguen la arquitectura alemana y están en pie, aunque semienterradas en la arena del desierto. Número 17. Jereja Jam, en Java, Indonesia. El nombre de este sitio se traduce literalmente como Isla de Pollo, y debe ser uno de los lugares más extraños abandonados porque se ve exactamente como suena su nombre. Fue construido en la isla de Java, en Indonesia, después de que un hombre soñara con un templo de adoración en forma de paloma que sirviera para todo tipo de religiones, en 1988. Después de una década, la construcción se detuvo en el año 2000 por problemas financieros. El edificio fue abandonado, dejando un curioso paisaje en la zona. Su curiosa forma atrajo muchos turistas. Esto trajo dinero y gracias a ello se retomó su construcción. En la actualidad está abierto, se cobra una pequeña suma como entrada y tiene incluso un café para los visitantes. Número 18. Estación de tren de Canfranc, España. La construcción de esta estación se terminó en el año 1928. El gobierno español esperaba que la estación sirviera para demostrar las capacidades de construcción de su país. Entonces era la estación de trenes más grande de Europa y tenía mucho potencial para las rutas entre España y Francia. Pero en 1929 empezó una crisis económica mundial.
Luego un incendio afectó severamente su estructura en 1930 y 6 años después estalló la Guerra Civil Española. En 1939, al terminar el conflicto interno, inició la Segunda Guerra Mundial. La estación vio actividad real en las 2 décadas siguientes a la Segunda Guerra Mundial, pero no duró mucho. En 1970, un descarrilamiento causó daños graves a un puente, llevando al cierre de la ruta. La estación fue abandonada desde entonces. Por años quedó entre la naturaleza. Sin embargo, recientemente surgió un proyecto de renovación para convertirla en un hotel de lujo. Número 19. Poveglia, Italia. Poveglia es una pequeña isla ubicada en la laguna de Venecia y tiene una de las historias más misteriosas. Esta isla se usaba como sitio para cuarentenas durante los siglos XVIII y XIX, es decir, era hogar de pacientes con enfermedades infecciosas. Se estima que más de 160,000 personas murieron con peste bubónica en esta isla. Además, en 1922 construyeron un sanatorio para personas con problemas de salud mental, que cerró en 1968. Desde entonces, la isla está abandonada. Su historia ha alimentado la leyenda de que la isla está embrujada, y de hecho, la han incluido en muchos programas televisivos sobre eventos paranormales. Sin embargo, es imposible visitarla, ya que la isla está cerrada para el público. Número 20. Torre de Londres, Inglaterra. El rey Ricardo III de Inglaterra y sus sucesores tuvieron reinados caracterizados por los abusos, maltratos y violencia contra sus oponentes. Son historias tan tenebrosas que son difíciles de comprender. Desde ejecuciones públicas hasta torturas eran disfrutadas por estos reyes, que lo veían como entretenimiento. La Torre de Londres fue sede de numerosos y terribles crímenes. Muchos visitantes afirman haber visto el fantasma de un hombre que carga su propia cabeza en sus brazos y los fantasmas de niños que juegan en silencio. Está abierta a los turistas, pero tiene un ambiente genuinamente siniestro. Número 21. Fuerte, Vanguard, India. Considerado el lugar más embrujado de la India y debe tener competencia, este fuerte fue construido durante el siglo XVII en el estado de Rajasthan. Su construcción fue ordenada por el gobernador del área. Según la leyenda, su hija rechazó a un hechicero local que buscaba encantarla con una poción. Entristecido por el rechazo, el hechicero no se dio cuenta de que una enorme roca venía rodando hasta su lugar. Fue aplastado por ella. Momentos antes de morir, maldijo todo el reino y deseó muertes agonizantes para toda la población. 4 siglos después se han reportado muchos eventos paranormales e historias de visitantes que tuvieron muertes terribles. Solo quedan las ruinas del fuerte y hay muchos avisos de las autoridades que advierten no visitarlo en las noches. Número 22. Bosque Hoia, Rumania. Considerado el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, se dice que el Bosque Hoia es un portal a otra dimensión. Muchas personas han desaparecido en este bosque por años, por lo cual se convirtió en un sitio restringido para la población general. Quienes han podido cruzar el bosque sin sufrir heridas contaron sensaciones bizarras, incluyendo sarpullidos extraños que se mantienen en el tiempo. Al ser un sitio que generó muchas leyendas místicas, el bosque también es lugar de actividades de brujería. Número 23. Hospital Jobrinskaya, Rusia. Construido con la forma del símbolo de riesgo biológico, este hospital ruso siempre se incluye en las listas de leyendas urbanas. La versión oficial es que su construcción se paralizó por falta de fondos, pero algunos dicen que se debe al exterminio de un culto satánico por parte de la policía local, que causó que un ocupante antinatural dominara el lugar. Toda la estructura está en ruinas, con grafiti en sus paredes exteriores, un centro para satanistas que se dice que alberga actividad paranormal en una escala nunca antes vista. Número 24. Fuerte Drum, Filipinas. Equipado con misiles antiaéreos y torretas de armas, este fuerte tenía armamento de última generación, capaz de desintegrar a un enemigo con una fuerza insuperable. Sin embargo, las ingeniosas tácticas de guerra de Japón permitieron su invasión del fuerte. Los japoneses solo fueron vencidos tras el incendio completo de la edificación. Se dice que las ruinas del fuerte tienen espíritus de los soldados japoneses calcinados. En la actualidad es un destino fijo para cazadores de fantasmas. Número 25. Penitenciaría Estatal de Nuevo México en Santa Fe, Estados Unidos. El motín carcelario más sangriento ocurrido en la historia de Estados Unidos se registró en la Penitenciaría Estatal de Nuevo México en 1980. Después de años de hacinamiento y recursos insuficientes, los prisioneros se rebelaron e iniciaron un motín que se extendió por 2 días.
Murieron 30 prisioneros y 12 guardias fueron secuestrados. En la actualidad, la prisión sigue abierta, pero en 1998 se cerró la sección donde ocurrió el hecho. Hoy día se hacen paseos turísticos por esta área. Durante algunos meses del año, los visitantes afirman que se sienten escalofríos al visitar el bloque de celdas 4, donde ocurrió la mayor parte de la masacre. Si bien muchos de los sitios tenebrosos se deben a hechos sangrientos y leyendas violentas del pasado, cuya carga simbólica sin duda se transfiere a las edificaciones sobrevivientes, también es curioso que muchos de estos espacios no son más que el testimonio de los cambios sociales y el fin de civilizaciones. Aunque muchos de los lugares incluidos en este video tienen imágenes tenebrosas y de abandono, no se puede negar que incluso entre las ruinas hay algo de belleza y terminan convirtiendo su entorno en un paisaje perturbador, pero atractivo. La historia y la cultura también son estos sitios, que no siempre son alegres, pero forman parte de la identidad de las naciones. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan los 25 lugares abandonados más aterradores de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.